Hola gente, hoy continuamos con el paso 3 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. Este capítulo está dividido en 7 partes. Primero vamos a crear un proyecto desde cero utilizando el instalador oficial. A continuación analizamos la estructura del proyecto creado. Luego vemos cómo crear recursos públicos e iniciamos el servidor local utilizando el servidor predeterminado del framework. Añadimos un favicon, versionamos nuestro proyecto y finalmente tocamos algunos puntos importantes para pasarlo a producción. Empezamos. Vamos directo a la creación del proyecto. El comando Symfony está construido encima de Composer para darnos mayores utilidades con el framework. Si ejecutamos Symfony New, se crea un proyecto a partir de un esqueleto base, un proyecto mínimo con funcionalidades para decidir hacia dónde hacerlo crecer. Por ejemplo, una aplicación de consola, una aplicación web o una API de servicios. Si queremos un proyecto con muchas más funcionalidades, podemos agregar el argumento "full". Para fines del libro, nos toca usar el proyecto básico, ya que la idea es ir mostrando cómo hacer crecer el proyecto a medida que lo necesitamos. A continuación, indicamos que el nombre del proyecto será Guestbook y definimos que la versión de Symfony a ser usada será la versión 5.0. Al ejecutar este comando, podemos ver cómo por debajo el comando Symfony invoca a Composer para crear el proyecto, basándose en el proyecto Symfony Skeleton. Mientras se ejecuta la instalación, podemos ver cómo en GitHub existen dos proyectos públicos, Symfony Skeleton y Symfony Website Skeleton. El primero se invoca con el comando Symfony New y el segundo si agregamos el argumento "full". Ambos proyectos solo tienen principalmente un archivo composer.json que contiene la información de los paquetes a ser instalados. Primero miremos el contenido de la definición de Symfony Skeleton. Bajo Flex Require, vemos que las dependencias a ser instaladas son las mínimas para tener un proyecto de Symfony. Sin embargo, podemos ver que la definición de Website Skeleton es mucho más robusta, dándonos un proyecto con todas las dependencias necesarias para una aplicación web monolítica. Symfony Flex es el componente que se encarga de crear el proyecto. Es un plugin construido sobre Composer para gestionar las instalaciones de Symfony. En versiones anteriores sin Flex, luego de instalar paquetes con Composer, teníamos que leer los archivos README para saber los siguientes pasos a configurar. Sin embargo, Symfony Flex se encarga de esto automáticamente. Volviendo a nuestra consola, podemos ver que se finalizó la instalación del proyecto, y como ya tenemos Git instalado, también se creó un repositorio con el primer commit. Ahora que tenemos creado el proyecto, podemos abrirlo con el IDE que más nos convenga. En mi caso lo abro con PHP Storm, ya que tiene un plugin muy avanzado para Symfony. Seleccionamos nuestra carpeta y la marcamos como raíz del proyecto. Aprovechamos e indicamos como excluidas las carpetas var y vendor. De esta forma, el IDE no estará verificando todo el tiempo su contenido, ya que sus archivos se generan dinámicamente. Continuamos dándole siguiente hasta finalizar y que se nos abra el proyecto. PHP Storm tiene uno de los plugins más completos para Symfony. Para activarlo, seleccionamos nuestro proyecto, vamos a Files, Settings, nos posicionamos sobre lenguajes y frameworks, seleccionamos PHP y bajo la opción de Symfony activamos el plugin para este proyecto. La carpeta bin contiene el punto de entrada al comando console, que se utiliza prácticamente para todo durante el desarrollo. La carpeta config contiene las configuraciones del proyecto y de los bundles instalados, así como las rutas de la aplicación. Por lo general, las configuraciones predeterminadas cubren la mayoría de las necesidades. La carpeta public es el directorio web raíz. En Apache sería el conocido document root. Dentro de esta carpeta se encuentra nuestro controlador frontal, el archivo index.php, que servirá de boca de entrada para todas las páginas.
La carpeta src contiene todo el código fuente de la aplicación y es donde más terminaremos escribiendo. Todas las clases que se encuentran en este directorio usan el namespace app, configurado en el composer.json de la carpeta raíz. El código fuente escrito en esta carpeta es principalmente tuyo. La carpeta var contiene la caché, los logs y archivos generados en tiempos de ejecución. Este es el único directorio que necesita permisos de escritura en producción. Finalmente, la carpeta vendor contiene todos los paquetes instalados por Composer, incluyendo el propio Symfony, librerías y bundles de terceros. Este directorio nunca debería ser tocado por nosotros, ya que Composer se encarga de administrarlo. Todo lo que se almacena dentro de la carpeta public del proyecto puede ser accedido de un navegador. Es importante tener en cuenta este dato y no guardar aquí archivos que puedan vulnerar la seguridad del proyecto. Los archivos más comunes serían los conocidos como assets, es decir, imágenes, archivos CSS, JavaScript y fuentes de letra. Para el ejemplo, obtendremos una imagen pública en Internet que indique que nuestro sitio se encuentra en construcción. Para esto, primeramente creamos una carpeta images dentro del directorio public y a continuación ejecutamos el siguiente comando. php-r en la terminal indica que a continuación pasaremos un texto que deberá ser ejecutado por el intérprete de PHP. Con esto ejecutamos la función copy de PHP para copiar el archivo del primer argumento a nuestra carpeta images recién creada. Finalmente, tendremos nuestra imagen que será posible acceder por medio de una URL pública en el siguiente paso. Para poder acceder a nuestro sitio, necesitamos iniciar un servidor web. Podríamos perfectamente utilizar Apache o Nginx, pero Symfony ya viene con un servidor web optimizado para trabajos de desarrollo, aunque no lo deberías usar en producción. Podemos ejecutar el siguiente comando para contar con HTTPS en desarrollo. Para iniciar el servidor, ejecutamos el comando symfony server start -d. El argumento -d nos permite iniciar el servidor como un demonio, lo que sería en segundo plano para permitirnos seguir usando la consola. El servidor evalúa automáticamente los puertos disponibles e inicia en el primero que se encuentre libre. En este caso, abrió el puerto 8000 de nuestro localhost. Para abrir nuestro sitio, podemos abrir el navegador directamente en esta dirección, o podemos ejecutar el comando symfony open local desde la terminal. El navegador debería abrirse en la dirección mencionada, y se debería ver la pantalla por defecto de Symfony. Esta pantalla indica que todo está bien, pero también indica que no existe ninguna página creada aún. Podemos probar nuestra imagen recién agregada accediendo a la siguiente URL. Si ejecutamos el comando symfony server log, podemos ver que cada vez que ingresamos al sitio nos muestra un error 404 que dice que no encuentra la imagen favicon. Para dejar de recibir este error, agregamos una imagen más a la raíz del proyecto con el mismo comando que usamos anteriormente. En este caso, copiamos un favicon de ejemplo a la carpeta public. A continuación, nos queda guardar estos cambios en nuestro repositorio de código fuente. Si nunca utilizaste Git en tus proyectos, es un buen momento para aprender que nunca más deberías de realizar un proyecto sin utilizar esta herramienta. Antes de ejecutar algún comando, vamos a abrir el archivo .gitignore que se encuentra en la raíz de nuestro proyecto y agregamos la siguiente línea. Esto básicamente hace que Git ignore una carpeta oculta que se genera cuando creamos el proyecto con PHP Storm. Esto es porque el proyecto debería ser versionado de forma agnóstica al IDE de desarrollo, ya que el código fuente representa nuestra aplicación
Y los archivos propios del IDE no forman parte en sí de nuestro proyecto, sino que solo existen para que el IDE pueda almacenar información propia. Si no estás usando PHP Storm, es importante que sepas que todos los IDEs agregan este tipo de información, por lo que te recomiendo que mires la información de tu IDE para saber qué carpeta o archivos deberías de ignorar. Una vez que realizamos esto, podemos ejecutar el comando git GUI para abrir una pantalla visual de Git. Podemos ver con esto que desde el primer commit agregamos una imagen para indicar que el sitio se encuentra en construcción, una imagen para favicon y una línea en nuestro archivo .gitignore. Una vez que corroboremos estos datos, podemos confirmarlos con la opción Stage to Commit o Control T. A continuación, indicamos un mensaje que utilizaremos el nombre del paso del capítulo del libro y ejecutamos nuestro commit. Este libro, además de presentarnos las características de Symfony, indica cómo deployar nuestros proyectos dentro del Symfony Cloud. Symfony Cloud es una plataforma que nos permite publicar nuestros proyectos en un hosting especializado para Symfony. En mi opinión, aunque es muy profesional, todavía considero que los costos no son para todos los proyectos, por lo que nos saltaremos estos pasos en estos videos. Pero de todas formas, más adelante tendremos videos específicos de cómo usarlo. Todos los capítulos de esta serie estarán orientados a probar gran parte de las funcionalidades de Symfony, utilizando Docker teniendo en cuenta que podrías desplegarlos en servidores propios, aunque también prepararemos un video orientado a deployar nuestra aplicación en un hosting compartido, por ejemplo utilizando cPanel. Para ver más videos de esta serie sobre el libro de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.